Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast llamado Poco Común. Yo soy Saucer Z, que les da la bienvenida a esta emisión. Este es el episodio 158 de Poco Común y pues daré una reseña de una serie que aunque ya tiene tiempo que salió, como que se había quedado pendiente. Así que vamos al audio de intro y empezamos. Bueno, y en este episodio pues haré la reseña de una serie animada que salió en Netflix, y me refiero a la de Masters of the Universe Revelations, que sería una de las series recientes de la franquicia de He-Man y los Amos del Universo, aquella vieja serie de los 80s, serie animada de los 80s que fue muy popular. Bueno, pongamos las cosas en contexto. Actualmente Netflix sacó dos series, una que se llama Masters of the Universe Revelation y otra que se llama He-Man. Creo que He-Man nada más. ¿Qué diferencia hay? Que una es como que en un tono más serio y está más basada en los cánones de tanto de la serie animada como del cómic que existía dentro de los propios juguetes. Entonces como que toma un camino un tanto diferente. Y la segunda serie es como una versión, un remake actual de la serie animada original, con un tono mucho más ligero, obviamente más para niños. Así que ahí está la diferencia. Y bueno, y poniendo también las cosas en contexto, ¿cuál fue mi aproximamiento originalmente con He-Man cuando recién fue creado? Yo soy de la generación que le tocó ver precisamente la serie de He-Man y los Amos del Universo cuando recién se estrenó en televisión en los 80s. Entonces yo estuve en esa época, y en esa época en que sacaron los juguetes que eran muy populares. He de mencionar que yo nunca fui muy fan de la serie. Cuando salió la serie la sentí, no se me hacía mala, pero también no apelaba a mis gustos. Yo por lo regular hay ciertas cosas que son muy del gusto de los gringos, de la gente de Estados Unidos, de los niños de Estados Unidos, que a ellos les gustan y que a mí no me llaman la atención. Y este es un caso de esos, donde pues ya por un lado que crearon este personaje súper musculoso, súper fuerte, que todo lo resolvía con su fuerza, y que pues sí era el héroe prototípico masculino. Así de simple, y con la estética que manejaban en la animación en ese entonces, que si bien no se me hacía mala, no me llamaba la atención, se me hacía muy genérica la animación que usaron para la serie. Eso por el lado de la serie animada. Y pues en sí las historias, como que a final de cuentas de que veía cada episodio, no me terminaba interesando, emocionando mucho lo que pasaba en la serie, porque no me sentía tan identificado o que me interesaran los personajes. Y por el lado de los juguetes, sí tuve los primeros juguetes de He-Man y de los Amos del Universo, las primeras figuras, pero a la larga no jugué muchos con ellos. Algo que me di cuenta es que no era muy fan de jugar con figuras de acción, con muñecos. Lo más cercano a jugar con muñecos para mí era
los Playmobil, pero los Playmobil porque pues ellos incluían toda una especie de diorama con ellos, donde tenías vehículos, tenías herramientas y demás cosas con que interactuar. Y pues estos, el principal foco eran los personajes y que tú imaginarás aventuras con con estas figuras, y la verdad eso no me llamaba mucho la atención. Ahora bien, hay que mencionar que los juguetes, las figuras, incluían un cómic, un mini cómic como de unas 10 páginas o algo así, donde más o menos te contaban de forma muy breve la historia del personaje del que habías comprado la figura. Entonces te dan más o menos una introducción, pero luego lo que notabas es que era muy diferente la historia y el contexto que te contaban en esos cómics a lo que te presentaban la serie animada. La serie animada como que no siguió el canon que quisieron crear los creadores de juguete, y más bien crearon su propia versión de la historia y también sus propias versiones de los personajes y el propio universo del planeta Eternia, donde se desarrolla la historia de estos personajes de los juguetes. Entonces, por el lado de los cómics, como que era más de acción, más de violencia, más tipo Conan, la aventura que te presentaban, y donde había una evolución entre los personajes y estaba bien definido cuál era el rol de cada uno, y sobre todo cuál era el rol de cada uno conforme se evolucionaban las historias y los combates, y donde cada combate tenía cierto resultado para la historia en general, que a diferencia de la serie animada clásica, pues era episódica la serie. Esto quiere decir que te contaban una historia de principio a fin en un episodio, y esta no tenía ningún impacto ni ninguna relevancia con la historia con el siguiente episodio. O sea, si derrotaban a un enemigo en este episodio, al siguiente episodio ese enemigo o volvía a aparecer, o ya no era relevante, o diferentes situaciones. O sea, a final de cuentas todo se resolvía y volvía a como estaba todo al principio, y nunca evolucionaba mucho la historia. Era muy poco lo que cambiaba en la historia. Lo único que sucedía de relevante era que introducían en cada serie de episodios nuevos enemigos, nuevos aliados, nuevos personajes en general, y más o menos te presentaban otros lugares de Eternia, aunque había sus puntos relevantes, lugares relevantes en Eternia, como era el castillo donde residían el príncipe Adam con sus padres, el castillo Grayskull, obviamente, donde era pues el centro de poder, de donde obtenía sus poderes He-Man, bueno, y cómo se podía convertir en He-Man. La torre de la serpiente, que era donde residía Skeletor con sus secuaces, y principalmente esos eran los puntos. Y también pues aquello de ciertos personajes que sabían de la transformación del príncipe Adam a He-Man, como Man at Arms, Orko, la hechicera Sorceress, todos ellos que eran los que compartían el secreto de su transformación. Y bueno, esto es relevante porque en la nueva versión mezcla estas dos cosas, mezcla mucho de cómo construyeron el mundo en la serie de los cómics, pero también se presenta como una continuación de la serie animada,
donde ya se supone conocemos a todos los personajes, lugares y demás cosas sobre Eternia. Si acaso esta serie lo que al principio sí busca en el primer episodio hacer es explicar más que nada los poderes que rigen a Eternia, de dónde surge la magia, de dónde surge el poder de He-Man, del propio castillo Grayskull, e incluso empiezan a mencionar pues de dónde proviene toda la historia de Eternia, el misticismo y la mitología de ese planeta, y también te da un poco de contexto de cómo evolucionó la relación entre los personajes, y todo esto lo presenta en el primer episodio, ya que el primer episodio es como que ya la conclusión de todo lo que podría haber pasado en la serie animada que conocíamos, culminando en esta batalla final entre He-Man y Skeletor, donde ya se definiría todo y donde Skeletor pues existe la posibilidad de que por fin muera, o que He-Man, siendo derrotado, también pueda morir, y pues que todo el mundo de Eternia cambie como resultado de esta batalla final. Entonces es lo que nos presentan en el primer episodio. Y en el segundo episodio pues ya es donde nos presentan la propia historia original y en la propia construcción del mundo y reconstrucción del mundo y del pasado de Eternia. Nos empiezan a explicar todo el pasado de Eternia, incluyendo pues cierta mitología de que existen ciertos personajes míticos que existieron a lo largo de la historia de Eternia, que ostentaron el poder principal de Eternia, que sustentaba el mundo, y que fueron héroes legendarios que existen en una dimensión especial, en una especie de Valhalla o algo así, donde pues conviven todos estos héroes legendarios, un lugar especial al que ellos llegan después de su muerte. Y pues aquí sí, pues no hay de otra que mencionarles los spoilers del primer episodio, que en el primer episodio, siendo la batalla definitiva, pues obviamente pelean por sus vidas y por la propia existencia de Eternia, He-Man contra Skeletor. Y en ese último combate pues resulta que destruyen un altar oculto en el castillo Grayskull. De él Skeletor libera un poder legendario que pues sustenta todo el poder de la magia y también toda pues la existencia del propio planeta. Entonces quien lo posea pues prácticamente va a tener un poder muy poderoso y manipular al propio planeta. Entonces en esta batalla pues aquel objeto que ostenta tal poder, como resultado de este combate, termina siendo destruido, y con ello también terminan muriendo tanto Skeletor como He-Man. Entonces pues es un resultado súper dramático donde pues se dan muchas situaciones. Por un lado, que esta Teela, que va a ser el personaje principal en esta serie, ya que pues ya había logrado obtener un título como caballero, pues para estar en la misma o casi en la misma posición de su padre, Man-at-Arms. Pues descubre, pues debido a estos incidentes, que pues la identidad secreta de He-Man como el príncipe Adam, y pues esto que genera un gran conflicto emocional, que le deja muy resentida. Y para colmo de todo esto,
también pues se enteran obviamente el rey y la reina de Eternia, que en su dolor de perder a su hijo, pues culpan o echan toda la culpa sobre Manatarms de hacerse responsable por su muerte y lo expulsan del castillo, y a partir de entonces pues cae en decadencia todo lo que es la Eternia que conocemos. Entonces pasan varios años con todos estos personajes en esta situación, los reyes de Eternia prácticamente desaparecidos, esta Tila trabajando como mercenaria con una nueva amiga, y pues el padre de Tila, Manatarms, pues aislado de la sociedad, sobreviviendo, pero también protegiendo a aquellos que están desprotegidos. Y bueno, y ya a partir de esta historia pues vemos una historia donde pues por un lado vemos como a través de los ojos de Tila y de su acompañante, su amiga y socia como mercenaria, pues van viajando y van aceptando misiones que irán conectando ciertas cosas con el destino de Eternia y con lo que queda del poder que destruyó a Skeletor después de su batalla, y que dejó prácticamente en ruinas el planeta. Entonces pues van a verse involucradas en diferentes misiones pues para revivir al propio Eternia y tal vez traer la magia de regreso al planeta, y pues también toparse tanto con viejos enemigos que pues tomaron sus propios caminos y decidieron algunos vivir en paz, otros pues siguen o crean sus propias facciones y pelean por sus propios propósitos, y también los aliados, los principales en general, los personajes principales de la serie. Aquí no tocan tanto toda la bola de personajes que salieron a lo largo de la serie, sino más que nada los principales, y como Manatarms y Orko, Evelyn obviamente, porque es pues la poderosa hechicera que apoyaba a Skeletor, y pues en esta misión donde pues iremos descubriendo junto con Tila el pasado de Eternia, la verdadera naturaleza del poder que había tras de Grayskull, y pues también el destino que sufrió pues Adam o He-Man después de su muerte, porque a final de cuentas pues él murió de forma heroica, y por lo tanto pues está en este como panteón donde están los demás héroes. Y pues entiendo más que nada lo que se ve mucho, lo que cuentan mucho, es obviamente metiendo a Tila de protagonista, pues vamos a ver siempre su perspectiva de las cosas, pero y a lo mejor esto tiene un tanto que ver con el tema de siempre meter en todas las series de Netflix esa inclusión, eso de darle empoderamiento a las mujeres, o sea, este discurso falso de feminismo donde meten muy a la fuerza protagonistas femeninas, y es un discurso que a final de cuentas a mí personalmente no me interesan o no me importa si los personajes son de blancos, negros, azules, rojos, amarillos, si son hombres o mujeres, y también no me interesa su orientación sexual a menos de que tenga relevancia en la historia, y la verdad es que muchas veces no hay por qué mencionar, o no hay sentido el que se mencione la orientación sexual de algunos personajes si no lo merita la historia, si no es necesario para la historia. Entonces
eso de estar anunciando de que soy gay y por eso soy importante y mírenme y volteenme a ver porque soy gay o porque soy transexual o porque soy mujer o soy hombre, por el simple hecho de serlo ya soy relevante para la historia. Eso no debería de importar. A final de cuentas las historias se construyen por los hechos de los personajes, por lo que muestran, por lo que cuentan, por lo que hacen, por lo que dicen. Entonces como que eso sentí un poco que influenció la decisión de que metieran como principal protagonista a Tila. Y peor aún, lo percibo así porque prácticamente a lo largo de esta serie corta, que fue creo de 6 episodios o algo así, porque hay que mencionarse que en esta serie Masters of the Universe Revelations es como una primera parte o una introducción de una historia que al parecer se va a extender más y va a tener más episodios y va a desembocar tal vez en una nueva aventura, en una nueva batalla y en una evolución de los personajes, que eso agradezco, que ya nos metan una evolución de historia y de personajes, que no sea la vieja fórmula estancada que fue hecha para vender juguetes y que pues no avanzaba como historia, que no tenía ningún inicio final las historias ni ninguna repercusión. Entonces esto se agradece y obviamente la evolución de los personajes. Pero a lo que mencionaba con Tila es que pues como resultado de que descubre todas estas verdades y sobre todo el secreto de Adam, ella menciona y se enoja y se frustra y se siente traicionada por todos, y decide prácticamente abandonar el castillo donde vivían los reyes y vivir por su cuenta, y a partir de entonces vive pues aislada y resentida con todos por esta percepción de que fue traicionada. Y si bien al principio de la historia se podría entender este sentimiento de sentirse traicionada, a la larga siento más, o sea, mantienen esta actitud de ella de que no confío en ti, de que me traicionaste, de que no quiero saber nada de ti, de que, o sea, con todo mundo es así, excepto obviamente con su amiga, con su acompañante. Pero sí recalcan mucho esto y termina siendo algo odioso de la propia Tila el que tome esta actitud con todo mundo, que sea cortante, que no quiera tratar con nadie, que nunca diga no confío en nadie y así, porque es una actitud hasta se me hace un tanto infantil, más como un berrinche, como que me hicieron enojar, pues ahora me desquito con todos y no quiero saber de nadie. Se me hace una actitud así y eso frena mucho la evolución de ella como personaje y de hecho resulta frustrante a lo largo de la serie, porque esto impide que avancen y evolucionen de forma más humana, natural, la historia y sobre todo los personajes, porque por culpa de ella y por culpa de este discurso que mantiene a lo largo de toda la serie, los personajes no pueden avanzar y se quedan todos atorados en la mayor parte de la historia. Ya si al final a lo mejor se empiezan a resolver un tanto las cosas y empiezan a entenderse y a escuchar razones esta Tila, pero no del todo, sigue metida en su discurso y sigue tratando de seguir en su situación. Entonces es algo que termina siendo frustrante y que a lo mejor fue un pretexto también lo percibo eso, como que fue un pretexto
para darle cierto discurso feminista y de empoderamiento a Tila y de presentarla como una heroína que no necesita de nadie y que puede actuar por sí misma y defenderse y sobrevivir por sí misma, y que de alguna manera se veía limitada por estar a la sombra de He-Man, y que es de hecho de la persona que más resentida se siente por haber sido el principal que guardó el secreto. Pero yo digo que, ok, ¿qué es lo que te molesta de esa situación? El que te hayan guardado el secreto y que te no lo haya contado, y que a lo mejor te sientas resentido porque no tuvieron la suficiente confianza de encontrarte en ese secreto, incluirte en ese secreto, pero que a final de cuentas pues demuestra cierto apego por esa persona y cierto aprecio y cierta preocupación por esa persona. Y esto pues se ve mucho y de alguna manera como que todos tratan de entenderla y de sobrellevarla, pero la verdad es que se está tan clavada en su discurso esta Tila, que hay muchas situaciones donde la verdad es que muchos de los personajes no deberían por qué estar tolerando tanta intransigencia de este personaje de Tila. Lo de que fuera protagonista de la serie en sí no me hace ruido, no me molesta. Lo que me molesta es esta situación donde supongo que parte de este discurso de que me traicionaron y sigo mi camino y no confío en nadie y hago las cosas por mi cuenta, como que es una justificación que metieron para que pues fuera un personaje independiente y que no dependiera de nadie y que fuera la mujer empoderada y todo eso. Pero a la larga se ve como todos se sienten frustrados y lastimados por esta postura de ella, que a final de cuentas también es bueno que retrataran las consecuencias de su actitud de ella, pero sí frena mucho la evolución tanto de la historia como de los personajes esta actitud de ella. Entonces, en general, la historia es buena, la evolución de la historia, donde nos presentan ya cómo es y cómo fue el mundo de Eternia, esta aventura donde pues qué pasó con los villanos y con los héroes al ser derrotados sus principales líderes, He-Man y Skeletor, y qué pasará de Eternia cuando se está perdiendo la magia y todo está en ruinas. Eso es lo interesante y cómo van en esta aventura, pero como menciono, a cada paso lo que frena mucho la historia, lo que termina siendo odioso y frustrante es esta actitud de Tila, donde pues nunca trata de tener cierta cercanía y pues más o menos ya hacia el final como que lo resuelven un poco y empieza pues a admitir que también su actitud no es la mejor, no es la correcta y está haciéndole daño a todos y no está resolviendo nada. Pero sí es demasiado aguantar a ese personaje. Y además pues a darle protagonismo exclusivo mucho a esta Tila en esta serie, como que le quitaron espacio a muchos otros personajes para que cuenten su historia y para que también a lo mejor traten de por su lado avanzar la historia, donde a lo mejor la historia pudiera avanzar por varios hilos al manejar los personajes en varios momentos por su cuenta, que sí, de repente sí lo manejan, pero a final de cuentas todos como que siempre terminan diciendo, te necesitamos, Tila, porque tú eres la que vas a resolver todo y la que vas a llevar
a término esta aventura y la que vas a resolver todo. De alguna manera siempre mencionan eso y no hay posibilidad de que algún otro personaje pueda aportar su parte para que avance la historia y vaya resolviéndose las cosas, sino que todos terminan dependiendo de ella y esto es algo que siento que ahí pudieron haber aprovechado muchos otros personajes para avanzar la historia, independiente de que sean mujeres u hombres o lo que sea, pero que aprovechen los personajes que tienen para desarrollar más la historia. En general, buena historia, buen desarrollo, pero sí les advierto mucho que esta Tila como protagonista pudo haber sido algo más, pero la verdad es que forzaron demasiado las situaciones donde ella, muchas de las situaciones donde ella tomaba protagonismo, y la verdad es que también por culpa de ella, mucha de la historia no avanza o no se resuelve por su actitud. Entonces, pues en general me divertí con la serie. Sí estoy dispuesto a ver la continuación de esta historia, pero ahora sí que no es para todo el público esta serie. Entonces, pues con su reserva la recomiendo. Sí, hay que mencionar que a lo mejor tienes que estar un poco familiarizado con los elementos básicos de qué trata el universo de los Amos del Universo, para que más o menos entiendas de qué parte la historia, porque a final de cuentas es una continuación de la historia que ya se había creado anteriormente. Entonces, pues para que sepas quiénes son quién y cuál es el objetivo, la finalidad de la historia. También he de mencionar que, pues, como está basado en esto de los cómics, hay los expertos de Masters of the Universe, como lo abrevian MOTU, así abrevian a esta franquicia. Pues sabrán decirles también qué onda con todo este trasfondo que manejan en esta serie sobre los héroes del pasado de Eternia, el poder de Grayskull y todo esto, que no es algo que nuevamente lo hayan explicado o mostrado en la serie de los 80, sino es algo que proviene de los cómics y de otras fuentes de donde también se escribió algo de la historia. Entonces los más fans de la serie, los más clavados, los más conocedores, les podrán contar qué onda con esta situación de toda la mitología de Eternia, que aquí también manejan mucho en esta serie. En general, bonita animación, también he de decir, muy, muy buena animación. Lástima, otra de las cosas que me quejo de Tila es que lástima por su look, porque le pusieron el estereotípico look de mujer empoderada. Ese corte de cabello donde la mitad del cabello está rapa de un lado de la cabeza y tiene un flequillo que cae por un lado. Ya ven, ese peinadito ya se volvió un cliché, un estereotipo de todos los personajes de mujeres empoderadas. Entonces, ya está creando un cliché al forzar mucho este estereotipo de personaje. Resulta gracioso. Pero como dije, a mí no me molesta el hecho de que hayan puesto a Tila como protagonista. Lo que me molesta es la actitud que metieron en este personaje y el protagonismo que le mantuvieron a Tila durante toda la serie.
en situaciones donde a lo mejor no necesariamente debería ser protagonista, y que pudieron haber aprovechado otros personajes. Nada más es lo que he de mencionar. Y además lo digo a final de cuentas como alguien que no es tan fanático de toda esta franquicia. Entonces pues ahí está mi opinión. Espero que les haya interesado pues esta reseña y esta opinión de esta serie, que ya tiene unos meses de que salió cuando estoy grabando esto. Vamos al audio de cierre para cerrar este episodio. Y pues este fue el episodio 138 de Poco Común. Gracias por escucharlo, por streamearlo, por compartirlo, que también muchas gracias. Y pues les recuerdo que este podcast lo pueden encontrar en Google Podcast, en Spotify, en iTunes y también en la cuenta de la Nerdulería de iVoox. De hecho, esta es parte de la Nerdulería y lo encuentran en iVoox, en Nerdulería, donde pueden dejar sus likes y sus comentarios, y también en Facebook, Nerdulería, también ahí se publica y pueden dejar sus comentarios y sus likes también. Busquen Nerdulería en Facebook. Y también hablando de Facebook, pues que este podcast es parte de los colectivos de podcasters, Podcastería y Encode. Busquen en Facebook Podcastería y Encode, donde van a encontrar muchos podcasts de muchos temas diferentes y con diferentes enfoques variados, y más allá de lo que yo aquí les presento en este podcast, y de muchos otros temas. También les recuerdo que este podcast se publica el audio los martes en estas plataformas que ya les mencioné, y en vídeo los fines de semana entre sábado y domingo en el canal de YouTube de la Nerdulería. Busquen Nerdulería en YouTube y ahí van a encontrar la versión en vídeo de este podcast. Gracias también a los que dejan sus likes y sus comentarios, por cierto, en el canal de YouTube de la Nerdulería, que últimamente ya no han dejado comentarios, pero bueno, de todas maneras se agradece que lo vean por ese medio. Les agradezco sus likes. A ver, veamos a los que dejaron sus likes en la edición anterior. En Facebook de este podcast, en la Nerdulería, gracias a ver, espérame, que aquí como que, sí, gracias a Nilú Lelatre, a Jorge Cruz y a Futurote Hades, que seguro es de Futuro Hello. Muchas gracias por sus likes. También por compartirlo, y también a los que dejaron sus likes en iVoox, al equipo de los de Life Anime Go Podcast, muchas gracias, escúchenos, podcast de anime. También a Mel Salazar, a Gold21, a Yuki Soto, y creo que son todos. A ver, sí. Y también, a ver, espérenme que esto se carga bien lento. También muchos de los comentarios que dejaron varios, empezando por los de Life Anime Bo, que me agradecieron por estar en su podcast. Y Mel Salazar, que dejó varios comentarios, por ejemplo en el podcast de recuento de anime de verano 2021, de la primera parte, la parte A, muy buenas reseñas, le agradecemos muchísimo habernos acompañado la primera parte. No, ese es de Life Anime Bo. Gracias por el comentario. Mel Salazar dejó comentarios, por ejemplo en el de series Isekai para mujeres. Vaya, no conocía la existencia de este género de anime, y principalmente no imaginé que Las Guerreras Mágicas sería una serie
Isekai. Y dice: muchas gracias por ampliar mis conocimientos sobre anime. En el podcast de Gusto y Olfato, este episodio sí que toca un tema poco común para los temas usuales del podcast. Creí que no abordarías con respecto al tema del COVID, pero en que se pierden temporalmente ambos sentidos. Sin embargo, fue interesante tu punto de vista también. Saludos, gracias. En el de recuento de anime también dejó comentario de la parte A. Dijo: fíjense, este es un buen comentario. Estaría muy bien también mencionar las cuales el video streaming se puede ver en cada uno de los animes. ¿Qué reseñas? Para que si hubiese alguno de los que nos llame la atención ver y lo pudiésemos buscar más fácilmente. Y ya abusando de tu buena disposición, que en la descripción del episodio escribiese los nombres de las series, porque en japonés está difícil googlear los títulos para buscar. Bueno, buenas sugerencias, aunque aquí ayuda mucho también que también menciona los títulos en español, así podéis buscar algunos animes que he reseñado. Saludos y gracias por publicar siempre puntuales tus podcasts con información relevante de anime. Aunque no lo creas, no hay tantos podcasts que le dediquen tiempo al anime en general. Otros podcasts hablan demasiado de videojuegos y casi nada de anime. La parte B del podcast de recuento de anime de verano 2021, un buen comentario que también dejó Mel Salazar es: muy buenas recomendaciones, seguro veré alguno de los animes que mencionaste. Por cierto, una petición: me gustaría que hicieras un programa recomendando animes con fanservice para mujeres o bien animes de harem inverso. Si son de comedia, pues mejor. Muchas gracias. Buena sugerencia de tema. Ya lo tengo anotado y yo creo nada más hago un poco de investigación y a lo mejor saco el tema pronto. Muchas gracias por todos tus comentarios, Mel Salazar. Pues aquí ya lo estoy leyendo y pues sigo al pendiente. Gracias por todas las sugerencias. Y bueno, ya con esto pues voy cerrando este podcast, esta emisión de Poco Común. Les recuerdo que tengo streamings los miércoles y domingos a partir de las 10 p.m. en mi canal de Twitch, Sorcerer Z, la letra Z nada más, Sorcerer Z, todo de corrido. Que en Twitch pues nuevamente streameo pues partidas de videojuego también, por si les interesa pues que entren a estos streams donde estoy en vivo y podemos conversar más en directo. Y bueno, ya con esto espero que hayan disfrutado este podcast y nos estamos viendo hasta la próxima. Cuídense.